En el corazón palpitante de la historia, donde la fe y el imperio chocaron, y donde lo divino tocó lo terrenal, yace uno de los misterios más perdurables de la humanidad. Un objeto sagrado, nacido del mandato divino, forjado en oro puro y destinado a iluminar el lugar más sagrado de una nación. Hablamos de la menorá, no una simple lámpara, sino un símbolo viviente, un faro de esperanza y un testigo silencioso de triunfos y tragedias inimaginables. Su historia comienza en la cima de una montaña sagrada, en medio del fuego y la voz de Dios. Pero su viaje la llevaría a través de desiertos, la colocaría en el centro de templos gloriosos, la vería caer en manos de conquistadores implacables y finalmente la sumiría en las brumas del tiempo. ¿Dónde está la menorá original del Templo de Jerusalén? ¿Fue destruida, escondida o yace olvidada en algún tesoro secreto? Acompáñanos en un viaje a través de milenios, explorando la historia, la leyenda y el profundo significado de este artefacto perdido. Esta es la historia de la búsqueda de la luz eterna. Nuestra historia nos lleva atrás, más de 3000 años, al desierto del Sinaí. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, recibe de Dios, a través de Moisés, las leyes y los planos para construir un lugar de adoración portátil, el tabernáculo, y en el corazón de este santuario, un objeto de singular importancia debía ser creado. Escuchemos las palabras exactas, según el libro del Éxodo, capítulo 25. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro. La descripción es meticulosa, detallada. No se trata de una simple lámpara funcional, sino de una obra maestra divinamente inspirada. Cada elemento estaba cargado de significado. El oro puro, martillado a partir de un solo talento, más de 34 kilogramos de oro macizo, representaba la pureza incorruptible, la esencia divina, la gloria de Dios. El hecho de ser labrado a martillo a partir de una sola pieza simbolizaba la unidad indivisible de Dios y la unidad del pueblo de Israel. Los 7 brazos son quizás su característica más distintiva. El número 7 en la tradición judía es un número de perfección, de plenitud. Representa los 7 días de la creación, la totalidad del tiempo y el espacio iluminados por la presencia divina. La caña central, a menudo interpretada como más alta, representa el Shabbat, el día sagrado o la Torá misma, de la cual emana toda sabiduría. Las copas en forma de flor de almendro son un detalle poético y profundo. El almendro, sheikh en hebreo, es el primer árbol en florecer en la tierra de Israel, a menudo incluso en invierno. Simboliza el despertar, la vigilancia, la promesa de nueva vida y la rapidez con que Dios cumple sus promesas. Las lámparas, que debían arder continuamente con aceite de oliva puro, representaban la luz espiritual, la sabiduría de la Torá, la presencia constante de Dios, la Shekinah, y el papel de Israel como luz para las naciones. El artesano elegido para esta tarea monumental fue Bezalel, un hombre descrito en el Éxodo como lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. La creación de la menorá no fue solo habilidad humana, sino inspiración divina manifestada. Durante 40 años, mientras los israelitas vagaban por el desierto, la menorá viajó con ellos, alojada en el santo lugar del tabernáculo. Su luz constante era un recordatorio tangible de la guía y protección de Dios en medio de la incertidumbre y las dificultades del viaje. Era mantenida por los sacerdotes levitas, quienes limpiaban las lámparas y reponían el aceite de oliva puro cada día, un ritual sagrado que aseguraba que la luz nunca se extinguiera. Siglos después, el rey David concibió la idea de un hogar permanente para Dios en Jerusalén, y su hijo, el rey Salomón, la llevó a cabo con una magnificencia sin precedentes.
Alrededor del año 957 antes de la Era Común, se completó el primer templo. La menorá original, la misma forjada en el desierto según el mandato divino, encontró su lugar en el Haijal, el santo lugar del templo, junto a la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. Imaginen el templo en su apogeo, el olor del incienso, los cánticos de los levitas, los peregrinos llegando de todas partes. Y allí, en el corazón del templo, la menorá ardiendo, su luz dorada reflejándose en las paredes revestidas de oro, un símbolo visible de la conexión entre el cielo y la tierra. El ritual diario de encendido y cuidado continuaba, una cadena ininterrumpida de servicio que conectaba a cada generación con el momento en el Sinaí. Pero la gloria del primer templo no duraría para siempre. Las divisiones internas, la idolatría y las tensiones geopolíticas llevaron al reino de Judá a un camino de confrontación con el poder dominante de la época, el imperio neobabilónico, liderado por el temido rey Nabucodonosor II. En el año 587 o 586 antes de la Era Común, tras un brutal asedio, Jerusalén cayó. Los ejércitos babilónicos irrumpieron en la ciudad, la saquearon y arrasaron el magnífico templo de Salomón hasta sus cimientos. Fue un cataclismo nacional y espiritual. El libro de los Reyes y el libro de Jeremías describen la devastación y el saqueo de los tesoros del templo. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de One Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Notablemente, mientras se enumeran muchos objetos de bronce y otros tesoros, no hay una mención explícita y definitiva del destino de la menorá de oro macizo en los relatos bíblicos del saqueo babilónico. Esto ha generado siglos de debate y especulación. ¿Qué pasó con la menorá original, la del mandato sinaítico? Varias posibilidades existen. 1. Fue llevada a Babilonia. Quizás fue incluida en el botín general, fundida por su inmenso valor en oro, o guardada en los tesoros de Nabucodonosor. 2. Fue destruida en el incendio. La intensidad del fuego que consumió el templo podría haberla dañado o fundido. 3. Fue escondida. Esta es una teoría favorecida por la tradición judía. Conscientes del peligro inminente, pudieron los sacerdotes haber escondido la menorá y otros objetos sagrados, como quizás el Arca de la Alianza, en cámaras secretas debajo del monte del templo o en otro lugar seguro antes de la caída de la ciudad. El segundo libro de los Macabeos, aunque no canónico para todos, alude a Jeremías escondiendo objetos del templo. Cualquiera que sea la verdad, la menorá original desaparece del registro histórico claro en este punto. El pueblo judío fue llevado al exilio en Babilonia, llorando la pérdida de su tierra, su templo y sus símbolos sagrados. El exilio duró décadas, pero la esperanza nunca murió. En el año 539 antes de la Era Común, Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a Judá y reconstruir su templo en Jerusalén. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, se erigió el segundo templo en el mismo lugar sagrado. Aunque quizás no tan opulento como el de Salomón, se convirtió nuevamente en el centro de la vida judía y, por supuesto, se necesitaba una menorá. Una nueva menorá fue creada para el segundo templo. ¿Era una réplica exacta de la original? Se utilizaron materiales diferentes, quizás menos oro inicialmente debido a las circunstancias. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que una menorá de 7 brazos volvió a ocupar su lugar en el santo lugar y sus lámparas fueron nuevamente encendidas. Sin embargo,
La historia del Segundo Templo también estaría marcada por la agitación. La tierra de Judea pasó por manos de diferentes imperios. Bajo el dominio de los Seleucidas de Siria, el rey Antíoco IV Epífanes intentó suprimir el judaísmo por la fuerza en el siglo II antes de la Era Común. Profanó el templo, prohibió las prácticas judías y erigió un altar a Zeus. Esto provocó una feroz rebelión liderada por la familia de los Macabeos. Tras una lucha ardua, lograron expulsar a los Seleucidas y recuperar Jerusalén. Su primer acto fue limpiar y volver a dedicar el templo, y aquí la menorá juega un papel central en una de las historias más queridas del judaísmo. La tradición cuenta que al buscar aceite de oliva puro consagrado para volver a encender la menorá del templo, solo encontraron una pequeña vasija, suficiente para un solo día. Milagrosamente, ese aceite ardió durante 8 días, el tiempo necesario para preparar nuevo aceite consagrado. Este evento se conmemora cada año en la festividad de Hanukkah, la fiesta de las luces, donde se enciende una menorá especial de 9 brazos, 8 por los días del milagro, más uno auxiliar, el shamash. La menorá del templo, por lo tanto, no es solo un artefacto histórico, sino la inspiración directa de una celebración viva y vibrante hasta nuestros días, un símbolo de resistencia, liberación religiosa y la victoria de la luz sobre la oscuridad. La independencia lograda por los macabeos fue relativamente breve. Pronto, el poder abrumador de Roma se extendió sobre la región. Judea se convirtió en una provincia romana, gobernada a menudo con mano dura. Las tensiones religiosas, políticas y económicas se acumularon durante décadas. Sumos sacerdotes eran nombrados por Roma, impuestos pesados oprimían al pueblo y facciones rebeldes clamaban por la liberación. En el año 66 de la Era Común, la olla a presión explotó. La gran revuelta judía estalló, un levantamiento desesperado contra el dominio romano. Fue una guerra brutal y sangrienta. El emperador Nerón envió a su general Vespasiano para aplastar la rebelión. Cuando Vespasiano se convirtió en emperador, la tarea recayó en su hijo, Tito. En el año 70 de la Era Común, tras un asedio terrible que causó hambruna y sufrimiento indecibles dentro de Jerusalén, las legiones romanas rompieron las defensas de la ciudad. El Segundo Templo, el corazón espiritual del judaísmo durante más de 500 años, fue destruido y quemado hasta los cimientos. Fue una catástrofe de proporciones bíblicas, un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia judía. Los romanos saquearon la ciudad sin piedad, llevándose todo objeto de valor como botín de guerra. Entre estos tesoros se encontraban los objetos sagrados del templo. El historiador judío Flavio Josefo, quien presenció estos eventos, primero como comandante judío y luego como prisionero e intérprete para los romanos, describió la procesión triunfal de Tito en Roma. La mayor parte del botín fue llevado en desorden, pero destacaban los objetos capturados en el templo de Jerusalén. Una mesa de oro que pesaba muchos talentos y un candelabro, también de oro, pero construido de forma diferente a como lo usamos nosotros. Un vástago central estaba fijado a la base, y de él salían tallos delgados dispuestos en forma de tridente, y cada uno forjado con una lámpara en su extremo. Eran 7, indicando la honra que los judíos dan a ese número. Esta descripción cobra vida en piedra. Para conmemorar su victoria, el Senado romano erigió un arco triunfal para Tito en el Foro Romano. Este arco, que aún se yergue hoy, contiene un famoso relieve que representa vívidamente la procesión del botín del templo. Soldados romanos, coronados de laureles, portan sobre sus hombros la mesa del pan de la proposición y, de manera inconfundible, la menorá de 7 brazos. Este relieve en el arco de Tito es considerado la última representación visual contemporánea y confiable de la menorá del Segundo Templo. Nos muestra su forma,
con una base escalonada, diferente a algunas representaciones posteriores, confirmando su existencia y su captura por Roma. Pero aquí es donde la pista visual se enfría. La menorá llegó a Roma como un trofeo humillante. ¿Pero qué pasó después? Una vez en Roma, el rastro de la menorá se vuelve turbio, fragmentado y sujeto a múltiples teorías. Teoría 1. El tesoro imperial y el templo de la paz. Josefo menciona que Vespasiano depositó muchos de los tesoros del templo de Jerusalén en el recién construido templo de la paz en Roma. Es muy probable que la menorá fuera exhibida allí, un símbolo del poder romano sobre Judea. Podría haber permanecido en los tesoros imperiales durante siglos. Teoría 2. El saqueo vándalo y el viaje a Cartago. Sin embargo, Roma no fue eterna. En el año 455 de la Era Común, la ciudad fue saqueada brutalmente por los vándalos, liderados por Genserico. El historiador bizantino Procopio de Cesarea, escribiendo un siglo después, afirma que los vándalos se llevaron los tesoros judíos que Tito había traído de Jerusalén y los transportaron a su capital, Cartago, en el norte de África. Si esto es cierto, la menorá habría cruzado el Mediterráneo una vez más, esta vez hacia África. Teoría 3. De Cartago a Constantinopla. La historia no termina ahí. En el año 533 a 534 de la Era Común, el general bizantino Belisario, bajo el emperador Justiniano I, reconquistó el norte de África de los vándalos. Procopio relata nuevamente que Belisario recuperó los tesoros, incluida la vajilla de los judíos que Tito, el hijo de Vespasiano, había traído a Roma después de la toma de Jerusalén, y los llevó en triunfo a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Procopio incluso añade una anécdota fascinante. Un judío prominente en Constantinopla supuestamente advirtió a un consejero imperial que esos tesoros traían desgracia y que no debían estar en Constantinopla, sino de vuelta en Jerusalén. Según Procopio, el emperador Justiniano, alarmado, envió rápidamente los objetos sagrados a las iglesias cristianas de Jerusalén. Si la versión de Procopio es precisa, la menorá, o al menos los tesoros del templo, podría haber regresado a Jerusalén en el siglo VI. Pero, ¿qué pasó entonces? Jerusalén fue conquistada por los persas en 614 y luego por los árabes musulmanes en 638. ¿Fueron los tesoros escondidos de nuevo, destruidos o simplemente se perdieron en el tumulto de estas conquistas? No hay registro de que fueran encontrados. La cuenta de Procopio, aunque detallada, es de segunda mano y escrita décadas después. Teoría 4. Nunca salió de Judea o fue escondida antes. Volviendo atrás, algunos argumentan que la menorá exhibida en Roma y representada en el arco de Tito no era la menorá principal del santo lugar, sino quizás una de las varias presentes en el templo, o incluso una réplica hecha para la procesión. Sostienen que la menorá verdaderamente sagrada fue escondida por los defensores judíos antes de la caída final de Jerusalén, quizás en los extensos subterráneos del Monte del Templo, donde leyendas la sitúan junto al Arca de la Alianza. Excavaciones arqueológicas alrededor del Monte del Templo son extremadamente sensibles y limitadas, dejando esta posibilidad en el reino de la especulación esperanzadora. Teoría 5. En el Vaticano, una teoría persistente, aunque sin evidencia sólida, sugiere que la menorá, o parte del botín, eventualmente terminó en posesión de la Iglesia Católica y podría estar oculta en los vastos archivos o sótanos del Vaticano. Sin embargo, no hay documentación histórica creíble que respalde esto, y parece más una leyenda popular alimentada por el misterio. La verdad es que, después de su aparición en el arco de Tito, el rastro documentado de la menorá se desvanece. Cada teoría tiene sus defensores, sus fuentes históricas fragmentarias y sus enormes lagunas.
Aunque la menorá física se perdió en la historia, su imagen y su significado nunca han desaparecido. Se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles y perdurables del judaísmo y del pueblo judío. Representa la luz divina, la sabiduría, la resiliencia, la conexión eterna con el templo y la esperanza mesiánica en la restauración futura. Cuando se estableció el moderno Estado de Israel en 1948, ¿qué símbolo eligieron para su emblema oficial? La menorá, específicamente basada en la representación del arco de Tito, es una poderosa inversión simbólica. El objeto llevado como trofeo de la destrucción y el exilio se convierte en el símbolo del renacimiento y la soberanía nacional en la misma tierra. Las ramas de olivo a cada lado del emblema simbolizan la paz. La búsqueda de la menorá, tanto física como espiritual, continúa. Organizaciones e individuos siguen fascinados por el misterio, estudiando textos antiguos, proponiendo nuevas teorías e incluso, ocasionalmente, buscando pistas arqueológicas, aunque las posibilidades de encontrar un objeto de oro tan valioso después de 2 milenios de guerras, saqueos y reconstrucciones son increíblemente remotas. Más allá de la arqueología, la menorá vive en la práctica religiosa. La Hanukkah, que se enciende en los hogares judíos cada invierno, es un eco directo de la lámpara del templo. Es un recordatorio anual del milagro, de la perseverancia de la fe contra viento y marea, y de la importancia de mantener viva la luz espiritual en tiempos oscuros. Entonces, ¿dónde está la menorá del templo? ¿Destruida por el fuego en Jerusalén? ¿Fundida por los babilonios? ¿Exhibida y luego saqueada en Roma? ¿Llevada a Cartago, luego a Constantinopla y quizás de vuelta a una Jerusalén tumultuosa? ¿Oculta bajo tierra esperando un descubrimiento milagroso? Quizás nunca lo sepamos con certeza. El destino final de la menorá sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver de la historia, pero tal vez, solo tal vez, su desaparición física ha permitido que su esencia simbólica brille aún más intensamente. Ya no confinada a un solo lugar, su luz se ha dispersado por todo el mundo, llevada en los corazones y las mentes del pueblo judío a través de generaciones de exilio y retorno. La menorá es más que oro y artesanía. Es un símbolo de la presencia divina inquebrantable, de la sabiduría que ilumina el camino, de la esperanza que nunca se extingue. Aunque el objeto físico se haya perdido en las sombras del pasado, su luz espiritual continúa ardiendo, un faro eterno que nos recuerda la resistencia de la fe y el poder perdurable de la esperanza. El misterio permanece, pero la luz perdura. ¿Qué piensas que le ocurrió a la menorá? Déjanos tus teorías en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete para más contenido como este y comparte el video. Gracias por acompañarnos en la búsqueda de la luz perdida. Bendiciones.